Sabéis que el Señor cuando envió a sus discípulos, dice que les dio autoridad. Cuando envió a sus discípulos, no los envió vacíos, sino que les dio autoridad. Muy importante que entendamos esto. Y en Mateo 28, cuando Él envía a los discípulos a predicar, dice: he aquí os doy autoridad. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id. Fíjate que el Señor ya le está diciendo: yo tengo toda la potestad. Por lo tanto, id. En el libro de Marcos dice: y estas señales seguirán a los que creen. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán, hablarán en nuevas lenguas. Dice que tomarán serpientes en sus manos y no les hará daño. Vemos como el Espíritu Santo ya estaba trayendo un dominio y una autoridad sobre nuestras vidas, para que cuando nosotros vayamos a evangelizar, vayamos a enfrentar este mundo, que no nos encontremos nunca con nuestras manos vacías. Pablo dijo: el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Muy importante que esto lo entendamos. Y la Iglesia en general se ha centrado más en las palabras y hemos dejado el poder de Dios de un lado. Cuando Jesús dijo: si no creen por medio de la palabra, creerán por medio de los milagros, creerán por medio de las señales. Y eso es muy importante que lo entendamos, que nosotros cuando estamos creyendo en la palabra de Dios, el Señor nos dice que estas señales seguirán, pero lo dice tan confiadamente el Señor que nosotros tenemos que creerlas como un niño. Tenemos que aprender a orar por los enfermos. Hace falta que llaméis al pastor siempre a la hora de orar por un enfermo, porque tú eres un discípulo de Jesús, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Tú puedes poner las manos sobre un enfermo en el hospital. Y si tú tienes fe, se va a sanar ese enfermo. ¿Amén? Cuando Mingo estaba muerto, ya estaban preparando los papeles del entierro, no fue el pastor el que oró por él, fueron dos amigos que entraron, que le amaban y que oraron, y el Señor obró milagrosamente. O sea que nosotros tenemos que tener la confianza y la fe en nuestro corazón de que Dios nos va a usar. Si esa fe no está en nosotros, Dios no nos va a usar. Dios nos usa en nuestra seguridad, en nuestra confianza. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para sanidad, para liberación, para todo aquel que cree. Pablo, él en sí mismo había visto los milagros de Dios, y nosotros tenemos que aprender también de que nuestra vida cristiana no puede depender solamente de palabras y de escuchar palabras, sino que tenemos que practicar lo que estamos escuchando. Jesús, cuando instruyó a sus discípulos, dice que los envió de 2 en 2. Le dijo: no llevad alforja, no llevéis dinero, no os paréis por el camino. Allí donde os reciban, entrar, y donde no os reciban, sacudiros el polvo y a otro sitio. A veces nosotros nos centramos ahí. No, se dice: donde no te reciban, fuera, a otro sitio. Hay muchísima gente que está deseando recibir la palabra de Dios. Hay mucha gente que necesita ser sanada. Y cuando nosotros pongamos en marcha lo que Dios dice en su palabra, vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver sanidades en las personas. Cualquiera de vosotros. Porque todos somos hijos de Dios y todos tenemos el Espíritu de Dios.
Y todos hemos sido llamados a creer en el Señor, a que tengamos la fe en nuestro corazón de que Dios va a usarnos. Amén. O sea, no te quedes simplemente con la palabra, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Y Pablo dijo, vengo a vosotros no con palabra de sabiduría humana, sino vengo con demostración del Espíritu Santo y poder. Pablo venía siempre con demostración del Espíritu Santo y poder. Eso es muy importante, que lo entendamos. Y tú cuando te acerques a alguien, acércate con valentía. Y si está enfermo, dice, ¿quieres que ore por ti? El milagro lo hace el Señor, no lo haces tú. Tú no tienes por qué avergonzarte. Dios puede hacerlo o no puede hacerlo, pero tú tienes que orar por la persona. Si no oras, seguro que no pasa nada. Si no oras, no pasa nada. Pero si oras, Dios puede sanar ese cáncer. Si tú oras, Dios puede sanar esa pierna. Dios puede sanar ese bulto. Nos enteremos esta semana pasada que estuvimos orando por un chico, el hijo de una hermana que viene a la iglesia, tenía un bulto grande en el cuello, tenían que operarlo y ya entraba en quirófano. Y cuando entraba en quirófano le dijeron, no hay nada, ¿qué vamos a operar? No hay nada, ha desaparecido el bulto. Cuando en la iglesia ahora hay poder. Y estamos viendo cómo el Señor está obrando cuando nos unimos en oración. Pero queremos ver milagros y queremos ver la gloria de Dios en la iglesia. Amén. No solamente llenar nuestra cabeza de conocimiento, sino también que podamos ejercer lo que estamos aprendiendo allí donde vayamos. Vamos a ver qué dice Pablo sobre todo esto. Primera de Corintios 12, del 1 al 11. Primera de Corintios 12. Lo hacéis muy bien, ¿eh? Perfecto. ¿Sabéis lo que dijo Jesús? Dice, si vosotros calláis, ¿qué lo sabe? Las piedras hablarán. Y yo no voy a dejar que una piedra hable por mí. Tú tienes voz, yo tengo voz. Y tenemos que aprender a decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Las piedras, claro que las piedras hablan. Las piedras hablan de la historia, de todo lo que ha ocurrido. Pero Jesús estaba recibiendo, si vosotros calláis, las piedras hablarán. Por lo tanto, no te avergüences. Y Pablo se lo dijo a Timoteo, no te avergüences de mí, preso suyo, ni de la palabra del Evangelio. ¿Ven? Porque Timoteo era como cobarde. Y el Pablo le dijo, no te ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de valentía, de poder y de dominio propio. O sea que sé valiente a la hora de testificar. Y sé valiente también, creyendo que el Señor te respalda. Que el Señor te respalda. Y si tienes que orar por un enfermo, ora por ese enfermo. Cógelo y en el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad sobre esta persona. Y vas a ver la mano de Dios. ¿Amén? Tenéis autorización. No es que sea... No, el pastor te da la autorización porque la autorización te la da primeramente el Señor. ¿Amén? Él nos autoriza. Y mira los dones del Espíritu Santo. Dice, no quiero, hermanos... ¿Has buscado? Primera de Corintios 12, del 1 al 11. Mientras él lo encuentra, yo lo leo. ¿Vale? Muy bien. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Lo estamos leyendo? ¿Qué dice Pablo? No quiero que ignoréis. Es importante. Si Pablo dice, no quiero que ignoréis, es porque es importante. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. La palabra anatema significa maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor
sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús mi Señor si no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Porque dirá Señor, pero no le va a obedecer. Entonces el Espíritu Santo, si está en ti, te llevará a obedecer a Jesús. Dice en el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Diversidad de dones. No uno solo, hay un montón de dones. Hay muchos dones que Dios puede traer sobre tu vida. Dios no trae todos los dones sobre todas las personas, sino que Dios manifiesta sus dones en el cuerpo de Cristo. Los manifiesta, los reparte como Él quiere, porque Él es el dueño de su casa. Y Él puede repartir como Él quiere los dones sobre cada uno de vosotros. No están solamente en el pastor, sino que están repartidos en el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, un solo Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Un solo Espíritu, un mismo Señor que reparte los dones como Él quiere. Ahora, tú tienes que tener deseo, anhelo de que Dios toque, que Dios te dé algo de lo que Él tiene para ti. Porque luego veréis como Pablo dice, anhelad los dones espirituales, deseadlos, desear que Dios traiga esos dones sobre vuestras vidas. Uno tiene que desear para que no solamente sean palabras, sino que venga el poder de Dios sobre nosotros. Amén. Fíjate si Dios estaba interesado en el poder de su Espíritu Santo, que les dijo a sus discípulos, quedaos en Jerusalén y no os mováis hasta que nos venga sobre vosotros la promesa, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, Dios desea primeramente que nosotros nos llenemos de su Espíritu, que creamos, que nos fortalezcamos, y luego que podamos ir con la seguridad de que Dios está en nosotros. Amén. Mira, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. En todos es el mismo. ¿Estáis viendo? Dios que hace todas las cosas en todos, Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo en cada uno de nosotros. Es el mismo Dios que está en mí, es el mismo Dios que estaba en Pablo, es el mismo Dios que estaba en Pedro, es el mismo Dios que estaba en Mateo, en Lucas, en Josué. El Espíritu Santo vive en nosotros y tú tienes que tener la certeza de que si Él está contigo, Él va a respaldar. Cuando nosotros abrimos nuestra boca y manifestamos al Señor con valentía, Él se manifiesta. Amén. Ahora, si tú estás, no va a pasar nada, no pasará nada. Tienes que ser valiente. Tienes que creer que Dios está contigo. Dice el 7, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué es? Para provecho tuyo de los demás. ¿De los demás? Amén. El árbol no da fruta para sí mismo. El árbol da fruta para los demás. Entonces lo que Dios nos da no es para nosotros. Lo que Dios nos da es para que otros puedan ser bendecidos. Amén. Entonces por eso el Señor dice, quiero que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Es importante que eso lo entendamos. Señor, dame fruto, llena mis manos para que yo pueda bendecir a otras personas. Llena mis manos de fruto, llena mis manos o mi vida de dones para que yo pueda bendecir a otros. Ellos ahora nos están bendiciendo. Son dones del Espíritu Santo. Son dones. En el oído musical, Dios los está preparando. El día de mañana ellos van a estar glorificando y van a estar adorando y van a estar alabando al Señor. El que canta, el que baila, el que danza, el que ministra, el que está en el ordenador, el que está en cualquier sitio, en cualquier lugar de la iglesia, está trayendo ya un fruto para la iglesia. Ahora, tenemos que aprender que nuestra vida tiene que ejercitarse también en el exterior. Aquí hay un servicio interior donde servimos al Señor, pero tiene que haber un servicio exterior, porque la iglesia verdadera no está dentro, la iglesia verdadera está fuera de la iglesia. Esa es la iglesia verdadera, la que se mueve en las calles, la que se mueve donde tú estás, donde tú puedes ministrar lo que Dios ha hecho en tu vida.
Por eso tenemos que tener la seguridad de que Dios está manifestándose en nosotros. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Aquí vamos a mirar solamente los dones, no vamos a mirar qué significa cada don. Simplemente vamos a mirar que Dios nos da dones. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él reparte como Él quiere. Amén. O sea que uno puede tener lengua y no todos tienen por qué tener lengua. Amén. Es que yo no tengo las lenguas, pero quizás tienes otros dones. Quizás tienes otro don que no son las lenguas. Pablo dice, ¿hablan todos en lengua? ¿Tienen todos sanidades? No, todos no hablan en lengua, no todos no tienen dones de sanidades, no todos tienen el mismo don, sino que cada uno tiene el don. Ahora, Pablo dice, sí que dice Pablo, ojalá que todos hablaseis en lengua, porque las lenguas te edifican y las lenguas hacen que tú puedas orar y puedas fortalecerte en el Señor. Pero tú no tienes por qué sentirte mal si aún no has recibido ese don de lengua. Quizás tengas otro don, que tú vas a bendecir a otras personas. Hay gente que tiene muchas lenguas y no tienen amor. ¿Te das cuenta? Dice, ¿de qué te sirve tener muchas lenguas, hablar muchos idiomas, muchas cosas, y no tengo amor en mi corazón? Entonces, el amor va delante de los dones y unido a los dones. ¿Amén? Fe juntamente con el amor. Porque si tengo solamente fe y no tengo amor, no sirve. Fe y amor. Los dones tienen que ir acompañados siempre con el amor de Dios. Es imposible que una persona que no ame a un enfermo, que no ama a una persona, tienes que tener esa carga, ese deseo, ese anhelo de que las personas sean sanas. Si no, Dios no puede manifestar lo que no hay dentro de ti. Dios manifiesta ya lo que hay dentro de ti a través de los dones. Por eso, si hay amor por las almas, si hay amor por la gente que se pierde, tú vas a predicar el Evangelio y Dios te va a ungir para que esos dones te acompañen. Amén. Pero si no hay carga por las almas, tú te vas a quedar sentado. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa carga por predicar y por hablar, y porque la palabra no se quede solamente como letra en nosotros. Primera de Corintios 2, Primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. El apóstol Pablo estuvo durante 2 años predicando en Grecia, en Corintio. Allí había gente muy sabia. Allí salieron filósofos como Aristóteles, como Homero, como escritores. Era gente de sabiduría, gente con mucho ingenio. Y Pablo intentó predicar la palabra queriendo llevar también filosofía y queriendo llevar también palabras de sabiduría humana. Pero él se dio cuenta de que eso no servía. En 2 años que estuvo predicando la palabra de esa manera, no obtuvo y ninguna iglesia se levantó en Corintio. Hasta que él se dio cuenta de que él no podía presentarse a los corintios con sabiduría, con filosofía, con humanismo. Él tenía que presentarse delante del Señor con espíritu de poder. Él tenía que presentar el poder de Dios. Por eso vemos que Jesús no solamente fue un hombre que hablaba bien, sino que sanaba a los enfermos, que echaba fuera a los demonios, que resucitaba a los muertos, que le daba vista a los ciegos, que levantaba al paralítico. O sea, el ministerio de Jesús y el ministerio de los apóstoles no fue solamente un ministerio de palabra, sino que fue un ministerio de demostración del Espíritu Santo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas
de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él demostraba el poder de Dios, y cuando se demostraba el poder de Dios, la gente venía. Dice, para que vuestra fe, mira lo que dice aquí en el 5, es importante, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, ¿qué dice ahí? Sino en el poder de Dios. Para que tú puedas ver en ti mismo lo que Dios hace a través de ti y tú puedas ver la gloria de Dios y tu fe pueda ser fortalecida. Para que no sigas al Señor solamente por lo que tú has oído en tus palabras, sino lo que Dios ha hecho ya en tu vida y lo que Dios a través de tu vida está haciendo. Porque Dios hace dos cosas. Lo hace a través de ti y lo que Dios ha hecho en ti. En ti y a través de ti. Amén. Eso es muy importante. Si nuestra fe simplemente está sustentada con palabras, al final vamos a ser como tierras movedizas que vamos a movernos de nuestra fe y de nuestra posición. Pero cuando nuestra fe está fundamentada en el poder de Dios, porque hemos visto el poder de Dios, porque hemos visto la demostración de Dios en nuestra vida. Yo era esto, esto y esto, y Dios me ha cambiado. Y a través de mi vida, Dios también ha cambiado a esa persona, ha hecho esto, esto, esto y esto. Entonces, ahí hay un fundamento firme, fuerte y sólido en ti. ¿Amén? ¿Amén? Somos poquitos, pero el amén se puede oír, ¿eh? ¿Amén? Gloria a Dios. Yo no quiero que mi fe no ha estado fundamentada solamente en palabras. Yo he visto cómo Dios ha hecho sanidades a través de mi vida. Yo he visto cómo Dios ha hecho cosas tremendas a través de mí. Por eso yo he visto el poder de Dios en mí y lo he visto a través de mí. Y eso tiene que estar también en tu vida. Para que no te quedes solamente con la lectura, sino que sea el poder de Dios en ti. Amén. Que tú sientas la manifestación del Espíritu Santo, que tú le pidas al Señor, Señor, rodéame con tus bienes. Yo quiero, Señor, ser un instrumento para tu gloria. Yo quiero ser un instrumento, Señor, para que a través de mi vida otros puedan recibir la bendición tuya. Amén. Porque la gente al final se cansa de las palabras y lo que quiere ver es la gloria de Dios. ¿Sabéis cómo evangelizan en muchos sitios? No llevan tratados. Salen a las calles y le dicen a un enfermo, ¿quiere que ore por usted? Veo que está enfermo. Y oran por el enfermo. Dios hace el milagro, se sana esa persona. Y entonces reciben al Señor, porque se dan cuenta de que es real. ¿Qué le pasa? No puedo mover el pie. ¿Cuánto tiempo llevas sin mover el pie? Llevo años que no puedo mover bien el pie. ¿Quiere que ore por usted? Y tienen el valor. Y oran por la persona. Y la persona se sana y dice, ahora, ¿qué pie no podía mover? Empieza a mover el pie. Y empezaron a mover el pie. Increíble. Bien. Jesucristo es el sanador. Y entonces ellos empiezan a creer en la palabra. Porque la gente dice, no, el Islam es la religión verdadera. No, el budismo es la religión verdadera. No, el hinduismo. No. Y tantas religiones y tantos pensamientos y tantas filosofías y tantas maneras. Y la Iglesia se ha enfocado más en la palabra y hemos dejado el poder de Dios a un lado. Y tenemos que enfocarnos en el poder y en la palabra para que todos juntos la Iglesia pueda caminar en ese ministerio donde la gente pueda ver también a través de la Iglesia, a través de las personas que somos, cada uno de nosotros somos Iglesia, pueda ver la gloria de Dios. Amén. O sea que yo no quiero que nuestro fundamento esté solamente en palabras, sino que también esa palabra se transmita en el poder de Dios. Gloria a Dios. Marcos 6, del 53 al 56. Marcos 6. Del 53 al 56.
Dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Si traían los enfermos porque sabían que Jesús había sanado ya a muchísima gente. La gente venía a escucharlo, pero la gente venía a ser sano. La gente venía a recibir el milagro de parte de Dios. Amén. La gente venía también a recibir el milagro. Dice, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba, y a donde quiera que entraba en aldeas. Mira lo que dice, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. El Espíritu del Señor, dice la palabra, está sobre mí y me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo. Si está en ti, también te ha ungido en ti. Amén. Porque Dios no unge solamente a unos cuantos. Dios unge a su pueblo con el Espíritu Santo. Pero nosotros nos hemos quedado simplemente, no, yo solamente soy una ovejita. No, tú eres un siervo de Jesús. Tú eres una sierva de Jesucristo. Tú eres un discípulo de Jesús. Tú eres una persona que Dios ha ungido con el Espíritu Santo tu vida, donde ha manifestado su gloria a través del Espíritu en ti y se pone en ti. Ahora, tienes que acompañar siempre con el amor de Dios todo lo que tú hagas. Porque si no acompañas con el amor de Dios, lo único que vas a buscar va a ser un espectáculo. Y en muchas iglesias han abusado del poder de Dios, presentando un espectáculo en vez de presentar el amor de Dios. Amén. Entonces, ¿dónde está el espectáculo? Cuando vemos a esos llamados hombres de Dios que te cogen la chaqueta y empiezan a hacer cosas raras con la chaqueta, que empiezan a tirar a la gente de una forma que vemos que hay mucho truco, que hay mucho cuento. Porque cuando esas personas han tenido un ministerio ya, que empezaron bien, pero han llegado a un ministerio tan grande, tan alto, que tienen que mantener ese nivel de ministerio y ya no saben cómo hacerlo. Y tienen que incluso que contratar a personas para que hagan teatro. Y no son sanidades reales ni verdaderas. Pero cuando el Espíritu Santo sana de verdad. Cuando el Espíritu Santo hace un milagro, lo hace de verdad. Amén. Y no podemos dudar, porque hay cosas falsas, de que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que hace maravillas, que hay un Dios que tiene poder para sanar a los enfermos, para libertar a los demonios, a las personas de todo demonio y todo espíritu malo, ¿verdad? Y que Dios sigue cambiando y Dios sigue salvando a las personas. Y eso es muy importante que lo entendamos. Amén. Sí que hay mucho cuento, claro que hay mucho cuento. Por eso en muchas iglesias se han centrado solamente en la palabra y han dejado el poder a un lado. Se han centrado en la palabra y no quieren que los dones entren en el Espíritu. Pero aquí hemos visto que el Espíritu Santo trae dones. Dones de sabiduría, dones de sanidad, dones de milagro, dones de fe, de discernimiento de espíritu, dones de... Hay un montón de dones que Dios reparte a la iglesia. Y tú no puedes estar simplemente diciendo, no, ya está, yo no quiero... No. Deja que el Espíritu Santo te unja con lo que Él quiera. Amén. Pero siempre el amor por delante. El amor por delante. Porque si no tengo amor, todo lo demás no sirve. Amén. Dale ese aplauso al Señor, que nos vaya a quedar dormido. Con la calor. Que hace mucha calor. La calor hace que venga el soponcio. Soponcio no hay ningún nombre, soponcio es el sueño. Muy bien, Marcos. Lucas, vamos a Lucas. Lucas 6. Del 6 al 9. Lucas 6, del 6 al 9. Fijaros Jesús como
Todo su ministerio está lleno de milagros, todo su ministerio está lleno de prodigios, todo su ministerio está cargado y repleto de su obra, donde no vino solamente con palabras, sino que vino manifestando el poder de Dios, para que la gente viera que lo que había en él era real y que venía de parte de Dios. Dice, aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. ¿Cómo tenía la mano? Seca. La tenían seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. ¿Veis? La seguridad que él tenía de que Dios estaba con él, de que el Espíritu Santo lo había ungido y de que Dios iba a hacer el milagro. Es tremendo, ¿eh? Ahora tú dices, es que yo no puedo tener esa seguridad. Yo te aseguro que cuando tú empieces a ver la gloria de Dios, tú vas a sentirte fuerte, porque no vas a empezar a orar por un paralítico, a no ser que Dios te lo diga. Empezarás a orar por cosas pequeñas y vas a ver la gloria de Dios. Y tu fe irá en aumento. La fe irá en aumento, porque la fe va en aumento cuando tú ves la gloria de Dios. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. No, dice, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, meteros en la escena, la sinagoga. Los fariseos mirando a ver si sanaría en día de reposo, era sábado, sabbat, no podía sanar. Según ellos no podía sanar ni hacerse ninguna obra en el día sábado. Pero él le dice, ve a ese hombre con la mano seca, le dice, levántate. Y mirándolo a todos, empieza a mirar Jesús a todos, le dice al hombre que tenía la mano seca, extiende tu mano. Y él lo hizo así, dice, y su mano fue restaurada. Hermano, no oró por él, no le puso las manos en la cabeza, simplemente le dijo, extiende tu mano. Y en esa obediencia él extiende la mano y la mano seca empieza a moverse a la vista de toda la gente. Cuando el Señor sana a un ciego, a Bartimeo, dice que Bartimeo empieza a gritar, Señor, sáname, sáname, Señor, Señor. Y la gente decía que se callara, pero el ciego tenía la fe de que Dios lo iba a sanar. Y el ciego, cuando el Señor lo llama, dice que tira su capa, todo lo que tenía, lo tira. Él tiene la fe de que Dios lo va a sanar. Y Jesús lo sana. Vemos que nosotros tenemos que centrarnos también en esos puntos donde vemos también el poder de Dios en nuestra vida. Porque necesitamos creer y desear que Dios va a hacer lo mismo también con nosotros. Amén. Hechos 3, del 1 al 9. Aquí no está Jesús, aquí están los discípulos. Aquí está el apóstol Pedro y Juan. Y van a la hora del mediodía, a las 3 de la tarde, a orar al templo. Pero mira lo que ocurre aquí. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿Cómo era? Cojo de nacimiento. Cojo de nacimiento. O sea, que lo conocía muchísima gente. Lo ponían en la puerta del templo de la Hermosa. Que seguramente Jesús pasaría por allí más de una vez y lo vería. Y estaría así pensando como diciendo, tú quédate aquí que tú tienes tu turno. Es que todo tiene su tiempo también en el Señor. Amén. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.
Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Les rogase que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos. Habían estado 3 años y medio con Jesús. Habían visto cómo el Señor sanó y levantó a Lázaro de entre la tumba. Si Dios es capaz, si Jesús fue capaz de levantar un muerto de 4 días, si Jesús fue capaz de levantar un muerto que golía de 4 días, si Jesús fue capaz de levantar al hijo de la viuda de Naín, que ya lo iban a enterrar, que iba en el féretro, ¿qué fe había caído sobre Pedro y qué fe había caído sobre Juan y qué fe cae también sobre aquellos que ven los milagros de Dios? Por eso es muy importante que veamos la gloria de Dios también en la iglesia. Y que tú veas la gloria de Dios también alrededor tuyo, que tú puedas ver cómo Dios está haciendo algo contigo también. Que no te creas solamente la palabra, porque la palabra es bonita, pero la palabra sin el Espíritu está muerta. La palabra sin el Espíritu está muerta. Tú tienes que tener la palabra y tienes que tener el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? La acción, porque la fe sin las obras está muerta. La fe sin las obras está muerta. Tú tienes que actuar, tienes que coger la palabra y tienes que poner en marcha la palabra en tu vida. Si nosotros nos quedamos simplemente con la palabra al final se borra de nosotros. Y el Espíritu no hace la obra solamente por medio de la palabra. El Espíritu hace su obra a través de nuestra fe. Porque es la palabra y es la fe que hay en nosotros, en la palabra. Amén. Entonces, ¿por qué Dios no hace más en nosotros? Porque tenemos la letra, pero no tenemos la confianza y el poder de que Dios va a hacer a través de nosotros. Por eso muchas veces nos quedamos escasos. Escuchamos y decimos amén. Escuchamos y decimos Dios lo va a hacer. Escuchamos y decimos sí, yo lo creo. Pero cuando llega el momento, nuestros hechos no se manifiestan. Al no manifestar los hechos, nuestra fe está muerta. Al no manifestar los hechos, nuestra fe no sirve. Porque solamente se ha quedado en palabra. Y Dios no tiene solamente palabra, Dios tiene palabra y hecho. Pedro y Juan, dice, mirando a los ojos al ciego, al cojo, mirando a los ojos al cojo, dice, no tenemos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir algo. Mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Si Pedro y Juan no oran por ese hombre sigue cojo. Si tú no oras por esa persona que quizás vas a ver al hospital, quizás sigas en el hospital o se muera en el hospital. Si tú no haces el gesto de fe, de hacer algo por aquellos que necesitan de tu ayuda, de mi ayuda, no estamos haciendo nada bueno, porque se queda en nosotros, todo se ha quedado simplemente en nosotros. Ahora, hay que poner en marcha todo eso, amén. Hay que poner en marcha todo eso. Atrévete a orar por los enfermos. Luis, ¿qué estás diciendo? ¿Sí? Atrévete a orar por los enfermos. Atrévete a tener la confianza de que Dios te va a respaldar. Que Dios te va a respaldar cuando tú ores. Quizás no va a pasar nada, pero ¿y si pasa? Quizás no va a pasar nada, pero ¿y si pasa? Pero tú tienes que ir con la confianza de que Dios lo va a hacer. ¿Amén? Tienes que ir con la confianza de que Dios lo va a hacer. Como Pedro y Juan le dijeron al cojo, mira, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos, ¿qué tenemos? El poder, el Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos a Dios en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice que levantándolo, al momento de levantarlo se le afirman los pies y pueden ver la gloria de Dios. Y ese cojo que nunca había andado empieza a andar y empieza a dar salto y entra dentro del templo. ¿Sabéis lo que ocurrió? Más de 3.000 personas se convirtieron cuando vieron al cojo, porque lo conocían desde su nacimiento.
Y si queremos ver una iglesia floreciente, tiene el Señor también que venir con su Espíritu y tiene que venir también haciendo maravillas en medio de nosotros. Porque si no nos vamos a quedar simplemente como, bueno, instructores, como maestros, como gente que sabe la Escritura. Pero yo no me quiero quedar solamente con alguien que conoce la Escritura, sino con alguien que conoce al Señor. Porque cuando tú conoces al Señor, el Señor empieza a manifestar lo que hay dentro de ti y lo manifiesta a los demás. Pero hay que ser valiente. Hay que ser valiente. ¿Amén? Muy bien. Mas Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Cuando ores por una persona, si estaba coja, díselo. ¿Qué no podías hacer? No podía poner el pie en el suelo, pon el pie en el suelo. No podía andar, empieza a andar. No podía levantar la mano, empieza a levantar la mano. Dile que empiece a hacer lo que no podía hacer. ¿Qué no podías hacer? No podía mover el cuello, mueve el cuello. No lo podía hacer. Ahora sí. Ahí está el amor de Dios manifestado en tu vida. Él es el Señor. Él es Jesús. Él es el sanador. Amén. Entonces, tu palabra tendrá autoridad. Cuando tú prediques, cuando tú hables, cuando tú digas algo, la gente te va a escuchar porque ellos están viendo el poder de Dios en ti y a través de ti. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Se llenaron de asombro, se llenaron de espanto. Y ahí se convirtieron un montón de personas. Vamos a ver otro pasaje. Hechos 9, del 32 al 35. Hechos 9, del 32 al 35. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llama Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. ¿Cuánto tiempo? 8 años en cama. Si Pedro no ora por ese hombre, quizás se fuera muerto en la cama. Y tú tienes que pensar, cuando tú llegues a una necesidad, el Señor está en mí. Yo creo que Dios va a obrar en esa persona. Tienes que creerlo, en el nombre de Jesús. Porque si no oras, ese hombre se queda en la cama. No 8 años, quizás se quede todo el resto de su vida. ¿Os acordáis de aquel paralítico que estaba esperando que un ángel moviera las aguas? 38 años llevaba paralítico. Lo ponían cada día, esperando el movimiento de las aguas. Y decía que es que cuando yo quiero entrar a las aguas, otro entra antes que yo y no soy sano. Pero Jesús le dice, déjate de rollos. ¿Tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano? Pues coge tu lecho, levántate y empieza a andar. ¿Ves? Se había acostumbrado a estar enfermo, se había acostumbrado a mendigar, se había acostumbrado, nos acostumbramos muchas veces a nuestra rutina y no le decimos, Señor, yo ya no quiero acostumbrarme a la rutina, yo quiero que tú hagas algo en mi vida. Amén. Y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por qué se convirtieron al Señor? Porque vieron la gloria de Dios. ¿Por qué se sanaron? Porque Pedro tuvo la valentía de ir y decirle, levántate y sé sano. Tenemos que aprender de que tenemos un Dios que está con nosotros. Tú tienes que creerlo. Dios está conmigo.
Yo tengo la unción, tengo al Santo, tengo al Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué Dios no me va a usar? Claro que Dios te va a usar. Cuando empecé a hacer células en las casas, orar por los enfermos en las células. Orar por ellos. Si viene alguien nuevo, orar por ellos. Sin dramatismo, sin hacer mucho escándalo. Porque no hace falta hacer mucho escándalo para que Dios sane. No hace falta hacer mucho escándalo para que Dios obre. No hay que chillar, ni que gritar. Vemos que Jesús no grita ni chilla. Simplemente tiene confianza y dice, levántate. Y en el nombre de Jesús Dios va a hacer la obra en ti. Amén. Voy a orar por Dominga. Dominga, ven. Ella necesita liberación porque ve cosas que no son. Tiene los ojos del Espíritu abiertos, pero para lo malo. Y no para lo bueno. Tiene los ojos abiertos del Espíritu para ver cosas que no son. Vamos a romper esa puerta en el nombre de Jesús para que no venga más sobre tu vida ese demonio que te está haciendo traer temor y miedo. Y en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre. Amén. Vamos a darle ese aplauso al Señor. Y confianza. Amén. Confianza. Créelo. El Señor está conmigo y el Señor está contigo. Allí donde vas, la luz del Espíritu cambia el ambiente. La presencia de Dios cambia el ambiente. Pero tienes que tener confianza. Dios te va a usar. Amén. Dios os bendiga. Y nada, felices vacaciones, los que vayáis.